Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien por acá? Buenas tardes, profe, si se escucha bien. Chévere, gracias. Déjenme poner aquí la presentación. Ok, continuando con nuestro tema 14 relativo a las instituciones generales del derecho internacional privado de carácter positivo, nosotros la clase pasada habíamos visto eh, el tema del reenvío y habíamos iniciado el estudio de la cuestión incidental. Para repasarles un poco de esta última institución, recordemos que la cuestión incidental implica la existencia de estos tres presupuestos que están en pantalla. En primer lugar, que exista una cuestión principal gobernada por un derecho extranjero, en el sentido de que allí es donde se deriva la dificultad, la diatriba sobre cuál norma de conflicto aplicarle a la cuestión incidental, porque en el caso de que sea derecho del foro el aplicable, ese asunto no se presenta. En segundo lugar, tenemos que la cuestión incidental debe tener una norma de conflicto propia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una cuestión incidental desde el punto de vista procesal, pero que está dentro del ámbito de la misma norma de conflicto, pues allí no hay problema al respecto. Entonces, en ese caso, no tendríamos nosotros un problema de cuestión incidental tal como lo entendemos en el derecho internacional privado. Y finalmente, tenemos que las normas de la cuestión principal y de la cuestión incidental deben derivar en resultados distintos. Y ahí vamos a ver que eso tiene impacto en la forma en la que están regulados en la que está regulada esta institución general del derecho internacional privado aquí en Venezuela, en nuestras fuentes. Entonces, para eso es importante tener en cuenta las tesis sobre la solución de la cuestión incidental. En primer lugar, tenemos la tesis de solución a partir de la norma de conflicto del foro, que también se le denomina en la doctrina teoría de la equivalencia o independencia, que busca favorecer la armonía interna de soluciones y la seguridad jurídica. ¿Qué implica esta tesis? Que si nosotros tenemos una cuestión principal que está regulada por un derecho extranjero y surge en el transcurso del procedimiento una cuestión incidental en donde se tenga que determinar su derecho aplicable, se va a partir, según esta tesis de nuevo, de la norma de conflicto aplicable a esa cuestión que exista en el ordenamiento jurídico del foro. Eso, por ejemplo, implicaría que si nosotros tenemos ante los tribunales venezolanos una demanda por partición de herencia, en donde esa cuestión sucesoral en el fondo del asunto está regulada por el derecho español, por ejemplo, y se discute ahí si tales o cuales personas tienen carácter de herederos por existir o no su filiación. Entonces ahí tenemos que hay una cuestión incidental que es el asunto filiatorio, del cual depende la decisión de la cuestión principal, que es el asunto sucesoral. Entonces, según esta tesis, para nosotros determinar el derecho aplicable a la cuestión incidental, en este caso a la cuestión filiatoria, se partiría entonces del artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, porque en ese asunto, según esta tesis de nuevo, se parte de la norma de conflicto del foro.
¿Qué críticas tiene esta cuestión incidental? Esta tesis sobre la solución de la cuestión incidental, que podría llevar a desconocer situaciones jurídicas válidamente creadas según un ordenamiento jurídico extranjero si se aplica de forma estricta. Nosotros vamos a ver que otras de las instituciones generales del derecho internacional privado de carácter positivo es lo relativo a los llamados derechos adquiridos. Es decir, que una situación sobre la cual se han cumplido todos los requisitos internacionalmente aplicables en un Estado puedan ser reconocidos sus efectos en otro Estado. Como segunda tesis sobre la solución de la cuestión incidental, tenemos la llamada solución a partir de la norma de conflicto del derecho al que remitió la norma indirecta de la cuestión principal. Aquí esta tesis también se le denomina en la doctrina como tesis sobre la lex causa o teoría de la remisión global o de la jerarquización, en donde el juez debe resolver el caso conforme a los criterios del ordenamiento jurídico de que se trate, aplicando a la cuestión incidental la norma de conflicto que se encuentre en ese territorio. Esto que implicaría, retomando el ejemplo de la sucesión en donde se discute el tema filiatorio. Si nosotros tenemos que la cuestión sucesoral está regida por el derecho español, según esta tesis, la norma de conflicto que se debe aplicar para determinar el derecho aplicable a la filiación no es la norma de conflicto venezolana, sino la norma de conflicto española. Y se debe partir de ella para determinar el derecho aplicable a ese asunto en particular. ¿Qué crítica se le ha dado a esta tesis? Que cuando el derecho internacional privado del foro, en nuestro caso el derecho internacional privado venezolano, remite a un derecho extranjero, le está otorgando competencia para regir una cuestión determinada por el supuesto de hecho de la norma de conflicto, que sería en este caso la cuestión principal, pero no para intervenir necesariamente sobre la cuestión incidental. Porque si nosotros partimos del hecho de que esta institución tiene como presupuesto la necesidad de que la cuestión incidental esté fuera del supuesto de hecho de la cuestión principal, pues se nos presenta esta crítica en concreto. En el caso de esta segunda teoría, si bien busca favorecer la armonía internacional de soluciones, no favorece del todo la armonía interna, porque entonces se le estaría obligando al juez a aplicar una norma de conflicto de un país distinto al que él pertenece. Eso también puede ocurrir en el caso del reenvío, pero de una forma tal vez un poco más lógicamente justificada. En este caso viéndolo en el vacío, no necesariamente la solución a partir de la lex causa sea la más ideal para el juez venezolano y puede en algunos casos incluso llegar a tener resultados injustos. Es por eso que si nosotros vemos la forma en la que está regulada la cuestión incidental en las fuentes del derecho internacional privado venezolano, no se toma preferencia por ninguna de estas dos tesis como tal. Así, nosotros tenemos que la cuestión incidental está regulada en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, específicamente en su artículo 8, y por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana en el artículo 6. Ambas normas tienen básicamente la misma redacción en el sentido siguiente. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo con la ley que regula esta última. Es decir, que no necesariamente el juez venezolano debe atenerse
a la tesis a partir de la norma de conflicto del foro, sino que idealmente lo que él tiene que hacer es evaluar los resultados a los cuales deriva cada una de estas soluciones y aplicar efectivamente aquella que lleve a un resultado más justo desde el punto de vista material. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a esta institución? Ok, vamos quisiera, antes de adentrarnos en la siguiente institución general, que es la adaptación, ver con ustedes un caso de ejemplo sobre la cuestión incidental para que entendamos y afiancemos cómo funciona esta institución general. Ya les voy a compartir aquí pantalla de nuevo, un momento. Ok, tengo aquí este caso. Guillermo Puertas es un programador de 16 años que está domiciliado en Londres, Inglaterra, quien además es un gran melómano. Está actualmente desarrollando una aplicación denominada Lucidity, por medio de la cual los usuarios pueden ingresar canciones desde YouTube, Bandcamp o Spotify y realizar mezclas, aislar los tracks de las canciones e incluso traducir la canción en las partituras o tablaturas de cada instrumento, lo que ha llevado a que sea una de las aplicaciones más vendidas en la Play Store de Android y en la App Store de Apple. En noviembre de 2017 es contactado por el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela con el fin de que desarrolle una aplicación personalizada para el sistema con algunos avances de interés, módulos de afinación, sección de lecciones y una interfaz interactiva por medio de la cual los profesores puedan calificar y dar feedback a lo que les envíen sus alumnos por tal aplicación. En vista de ello, mientras el sistema se encontraba de gira por Alemania, Guillermo se reúne con Esteban Trabajos, el gerente de innovación e informática del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, con el fin de suscribir un contrato de prestación de servicios de programación y desarrollo de aplicaciones, el cual fue firmado en la ciudad de Tubinga, Alemania. Mediante tal acuerdo, Guillermo se obligó a tener lista la aplicación para noviembre de 2018, mientras que el sistema se obligaba a pagar la cantidad de 20.000 libras esterlinas. Se eligió como derecho aplicable a las obligaciones contractuales el derecho español y se eligieron a los tribunales venezolanos como jurisdicción competente para conocer de cualquier litigio. A pesar de que el sistema realizó oportuna y debidamente el pago de las 20.000 libras esterlinas, para diciembre de 2018 Guillermo no había cumplido con la entrega de la aplicación. Al ser contactado por el sistema, este manifestó que por un contrato que firmó con la Universidad de Miami en octubre de 2018, no podría entregar la aplicación sino hasta junio de 2019. Ante ello, el sistema decidió demandar por ante los tribunales venezolanos el cumplimiento del contrato y el pago de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de Guillermo. Una vez citado, mediante su contestación a la demanda, Guillermo opuso la nulidad del contrato, dado que según el derecho aplicable a las obligaciones contractuales, el derecho español, él es incapaz. En vista de los hechos planteados en el presente caso, hay que responder la siguiente pregunta: ¿cuál será el derecho o los derechos definitivamente aplicables en el caso? Entonces se les solicita en este planteamiento fundamentar su respuesta con uso de las instituciones generales del derecho internacional privado y las normas que se utilizaron para resolver el caso.
Entonces, aquí tenemos que se trata efectivamente de un caso con elementos de extranjería relevantes. ¿Por qué hay elementos de extranjería relevantes? Porque se tiene una persona jurídica de nacionalidad venezolana y con sede en Venezuela, que es el sistema de orquestas, que contrata con una persona natural de nacionalidad y domicilio extranjero, que es en Londres, Inglaterra. Se firma un contrato de prestación de servicios que fue suscrito en otro país, en Alemania. Con lo que allí tenemos entonces elementos suficientes para activar el derecho internacional privado. Aquí vamos a partir ya de la presunción de que los tribunales venezolanos han asumido su jurisdicción, para no entrar en ese tema, sino que nos vamos a concentrar en el tema del derecho aplicable. Entonces, en el tema del derecho aplicable tenemos lo siguiente. Aquí se tiene que establecer cuál es el derecho aplicable a ese contrato. Entonces, entre los países involucrados, que vendrían siendo principalmente Venezuela, Inglaterra, Alemania y serían esos tres países, no tenemos ningún tratado internacional que nos responda o nos regule entre todos estos países la cuestión del derecho aplicable a los contratos internacionales. Nosotros tenemos solo un solo tratado internacional en materia de contratos internacionales de carácter especial, que es la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que efectivamente aplica solo entre Venezuela y México, porque son los únicos países que lo han suscrito. Entonces, en ese caso, tendríamos que bajar a la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Cuando nosotros bajamos a la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, tenemos un artículo que es el artículo 29. ¿Alguien tiene a la mano la Ley de Derecho Internacional Privado para que nos lea esa norma, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 29. Capítulo 6 de las obligaciones, artículo 29. Las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Gracias, Michelle. En este caso, según los hechos del caso, según el planteamiento del caso, se nos indica aquí el siguiente dato, que las partes eligen como derecho aplicable a las obligaciones contractuales el derecho español. Esto, en principio, que nos obligaría, a partir del artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, a considerar las normas de conflicto españolas. Pero recuérdense ustedes que cuando hablamos de este tema del reenvío, yo les indiqué que pueden haber excepciones a esta remisión global o máxima, reduciéndola a una remisión mínima, cuando ese reenvío no es conforme a los valores defendidos o incluidos dentro de las normas de conflicto venezolanas. Entonces, cuando el artículo 29, que es la norma que nos leyó Michelle hace un rato, nos indica que el derecho aplicable a las obligaciones contractuales es el derecho elegido por las partes, el valor que subyace en esa norma es que se respete la elección de las partes, con lo que esa es una de las excepciones a la materia de reenvío. De hecho, si nosotros vemos la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y si vemos la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales,
veremos que sobre todo esta última refuerza esa idea de que en materia de contratos internacionales no aplica la teoría del reenvío. Ya disculpen que aquí se me cayó un momento el planteamiento ya. Ok, entonces, ese es un principio general de derecho internacional privado que se aplica en esta materia, de que en el ámbito de obligaciones contractuales no aplica el reenvío. Entonces allí confirmaríamos que el derecho aplicable a ese contrato internacional suscrito entre Guillermo Puertas y el sistema de orquestas venezolano es el derecho español. Ahora, ¿cuál es el resultado material de la aplicación de ese código o de ese derecho español? Pues nos vamos a la siguiente norma planteada en este caso, no es necesariamente la que está en el Código Civil, pero es en el Código Civil español, pero a los efectos del caso es lo que nos funciona. Aquí se nos dice que la capacidad plena para realizar actos jurídicos se adquiere a los 18 años. Entonces, en ese caso, se aplicaría, si nosotros aplicamos este derecho español a la materia de capacidad, se aplicaría este asunto. Ok, si nosotros partimos entonces de la respuesta que nos indica el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, tendríamos que aquí se cumplen con los presupuestos de existencia de la institución de la cuestión incidental. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión principal, que es la cuestión contractual, cuya derecho aplicable es un derecho extranjero. Eso a la luz de este artículo 29. Tenemos una cuestión incidental, que es la materia de la capacidad, que dentro del ordenamiento jurídico venezolano, en la Ley de Derecho Internacional Privado, tiene su propia norma de conflicto, que vendría a ser el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y en ese caso, entonces, la diatriba estaría en si se aplica la norma de conflicto venezolana relativa a la capacidad o si se aplica la norma de conflicto española relativa a la capacidad. Vamos a ver a qué resultado nos lleva cada uno de ellos. Entonces, si nosotros partimos del artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que nos indica que la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio, y según los datos del caso se nos indica que Guillermo Puertas, que es la persona sobre cuya capacidad se quiere juzgar, está domiciliado en Londres, Inglaterra, tendríamos que aplicar en principio ese derecho. En materia de existencia, estado y capacidad de las personas, sí tiene aplicación la teoría del reenvío. Entonces, en este caso, partiríamos de una remisión global o máxima a partir de lo que nos indica el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Esto nos llevaría entonces a aplicar el derecho del Reino Unido. ¿Qué nos indica el derecho del Reino Unido en materia de capacidad en cuanto a las normas de conflicto? Aquí no se nos indica que, según el artículo 82b de la Ley de Estado y Capacidad del Reino Unido, la capacidad para la celebración de contratos estará sometida a la ley del lugar de suscripción de los mismos. Con lo que aquí entonces se nos introduce un ámbito adicional, y es que
ya el derecho al Reino Unido no está aceptando la competencia o la remisión que le hace el derecho venezolano, sino que está remitiendo a otro lado. Según los datos del caso, se nos presenta aquí que el contrato fue celebrado en Tubinga, Alemania, con lo que tendríamos que entonces dirigirnos al derecho alemán. Aquí entonces se nos presenta que el artículo 323 del Código Civil alemán nos indica que la capacidad para contratar estará sometida al derecho elegido por las partes para regir sus obligaciones contractuales, que vendría a ser el derecho español. Entonces, si nos vamos ahora al derecho español, se nos indicaría que los asuntos de estado y capacidad de las personas están sometidos al derecho del lugar en donde se está conociendo el litigio, con exclusión de sus normas de conflicto. Aquí, ¿qué se nos presenta? Se nos está presentando una situación de reenvío circular. ¿Por qué de reenvío circular? Porque el Estado A, que es Venezuela, a través de su artículo 16, nos remite al Estado B, que es Reino Unido, que según su artículo 82b nos remite al Estado C, que es Alemania, el cual nos remite a su vez a el Estado D, que es España, y ese derecho español, a través del artículo 250 del Código Civil español, nos indicaría entonces que el derecho aplicable es el derecho venezolano. Volveríamos de nuevo al Estado A. Les pregunto, según las soluciones que explicamos la clase pasada, ¿cuál sería el derecho finalmente aplicable en este caso de reenvío circular? Profesor, ¿sería la ley de derecho internacional privado? No, a partir de la ley de derecho internacional privado se busca cuál es el derecho aplicable. Pero en vista de este tránsito de reenvío circular, ¿cuál es el derecho finalmente aplicable a la situación? A partir de lo que nos dice el artículo 4 de la ley de derecho internacional privado venezolana. Disculpe un momento, tengo que atender aquí. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Ok, ¿alguien puede leer por favor el segunda parte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana? Artículo 4. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho. No, pero perdón, Michelle, la parte siguiente a esa. Ok, el tercera parte. Ajá. En los casos no previstos, en los dos párrafos anteriores, deberá aplicarse el derecho interno del país que declare competente la norma venezolana de conflicto. Exacto. Según lo que nos dice esa norma, cuando se nos presentan casos distintos a el reenvío de primer grado y al reenvío de segundo grado, nosotros tenemos que aplicar el derecho que nos indica la norma de conflicto venezolana, pero solo en su derecho interno. ¿Qué significa esto de en su derecho interno? Que solo se va a tomar en cuenta el derecho material sin considerar las normas de conflicto. Entonces, al presentársenos aquí un asunto de reenvío circular, tenemos que volver a lo que nos indica el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, que de nuevo nos indica que la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio. Aquí Guillermo Puertas está domiciliado en Londres
Inglaterra, razón por la cual se debe aplicar el derecho interno de Inglaterra. Entonces, ¿qué nos indica el derecho interno de Inglaterra? Que en el artículo 11 de la Ley de Estado y Capacidad del Reino Unido, el ciudadano mayor de 16 años es plenamente capaz en el territorio del reino y se entiende responsable de todos los actos jurídicos que contraiga, salvo las excepciones de ley. Entonces, cuando nosotros iniciamos la solución de la cuestión incidental a partir de la norma de conflicto del foro, de la norma de conflicto venezolana, esto nos lleva a un resultado material que es ¿cuál? Que se tome a Guillermo Puertas como persona efectivamente capaz para contratar, razón por la cual sería entonces válido el contrato. ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguna duda en esa parte de la solución del asunto? Ok, pero según lo que nos indica el artículo 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, no nos tenemos que quedar solamente con esta solución, sino que tenemos que también evaluar el resultado al cual nos lleva la norma de conflicto en materia de capacidad del derecho que fue declarado aplicable a la cuestión principal por la norma de conflicto venezolana. Como en este caso se indicó a partir del artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana que el derecho que regía el contrato era el derecho español, tenemos que irnos entonces a la norma de conflicto española que versa sobre la capacidad de las personas. Entonces aquí se nos indica que en el artículo 250 del Código Civil Español, que citamos hace un rato, los asuntos de Estado y capacidad de las personas están sometidos al derecho del lugar en donde se esté conociendo el litigio, con exclusión de sus normas de conflicto. Entonces, al excluir normas de conflicto, se está excluyendo la institución del reenvío. Y como el litigio se está conociendo en Venezuela, tenemos que entonces aplicar el derecho venezolano interno, sin de nuevo considerar las normas de conflicto. ¿Y qué nos dice el derecho venezolano? Bueno, nos dice, según el artículo 18 del Código Civil venezolano, que es mayor de edad quien haya cumplido 18 años y que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. Entonces, la vía de solución a partir de la lex causa, a partir del derecho español, nos deriva un resultado material distinto a la vía según la ley del foro. ¿Cuál es el resultado material distinto? Que se toma a Guillermo Puertas como persona incapaz para contratar. Entonces, allí vemos que se nos está presentando efectivamente el tercer presupuesto de existencia de la cuestión incidental, que las dos soluciones posibles planteadas o permitidas por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana nos están llevando a resultados materiales distintos. Les pregunto ahora a ustedes, para ver qué me indican, ¿cuál es el resultado material más justo? ¿El que parte de la norma de conflicto del foro, la norma de conflicto venezolana, o el que parte de la norma de conflicto española? El que parte de la norma de conflicto española. ¿Por qué el que parte de la norma de conflicto española, Michelle? Bueno, porque allí sí consideran que el muchacho tiene capacidad para contratar. Y bueno, por ende el contrato sí sería válido y él lo incumplió. No, pero en efecto tu fundamentación está correcta, pero ese resultado se llegó a partir de la norma de conflicto del foro, no de la norma venezolana, no de la norma española. Porque la norma española es la que derivaba en la aplicación del derecho venezolano, con el cual Guillermo Puertas era incapaz y el contrato inválido.
Pero en efecto, como nos dice Michelle, el resultado material más justo en este caso es que se le tome a Guillermo Puertas como persona capaz, además porque él conoce que a partir de su derecho él es una persona plenamente capaz para contratar y que entonces en ese caso eh, se parte de esa solución para determinar como derecho finalmente aplicable al asunto este del derecho del Reino Unido. Entonces, respondiendo en las preguntas que nos planteaba este caso que tenemos, que los derechos posiblemente aplicables en este caso eran dos, el derecho venezolano o el derecho del Reino Unido. ¿Cuál es el derecho que definitivamente se aplica en este asunto o se debería aplicar? Pues el derecho de la norma de conflicto venezolana, eh, porque es la que nos lleva al resultado material más justo. ¿Cuáles instituciones generales de derecho internacional privado se nos presentaron en este caso? Pues dos. Y aquí vemos que pueden haber en un mismo caso varias instituciones generales del derecho internacional privado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay dos? Porque a partir de la solución de la norma de conflicto venezolana se nos presentó un caso de reenvío circular que tuvimos que solucionar con el artículo 4 y se nos presentaba además un caso de cuestión incidental porque esta cuestión la tuvimos que resolver a partir de lo que nos indica el artículo 6, perdón, de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, profe, tengo dos preguntas, Sí. que son más que preguntas, bueno, son dudas que tengo con respecto entonces a los presupuestos. ¿Cuántos deben darse para que se cumpla una cuestión incidental? Se tienen ¿Tienen que que darse cumplir todos. de manera concatenada los tres presupuestos o basta que uno solo de ellos se dé? Esa es una pregunta. Y la otra era que yo estaba pensando desde un principio, no, la solución que yo había asignado al caso era que debía respetarse la voluntad de las partes, que fue digamos, el elemento que más me llamó la atención, que fue el que más consideré, porque de hecho se hizo énfasis en eso, ¿no? Que había que respetar la voluntad de las partes en cuanto a la jurisdicción que estos hayan decidido, y el caso bien decía que ellos habían tomado que la jurisdicción o los tribunales competentes para conocer de algún litigio iban a ser los tribunales españoles. Entonces ya con eso a mí me quedaba bastante claro, pero esas son las dos dudas que tengo, profesor. Ok, vamos por partes.